Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre La fiesta del chivo del escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en el 2003. Bueno, esta obra, sin duda alguna, es una obra que, fue publicada en el año 2000. Esta historia narra sobre que se sitúa todo en la República Dominicana y es donde se centra en la dictadura de Rafael Trujillo. Y es donde, se sabe que Rafael Trujillo era también conocido como el Chivo. Donde quien gobierna este país con mano de hierro desde 1930 hasta su asesinato, que fue en 1961. Ya embarcándonos en la estructura y los personajes principales de esta obra, ahí podemos observar que inicia en el primer capítulo sobre Urania, que decía que ya ves, también porque estaban haciendo esa comparación de Trujillo y también de su nombre, que quién había sido el que le ha puesto había cambiado por Santo Domingo, o mejor dicho, la ciudad de Trujillo. Y es donde decía, Urania no le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, trasgruñida y de grandes ojos oscuros. Algo tristes que le devolvían el espejo. Urania, Urania. Vaya ocurrencia, felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, o Doctor Cabral. Y es donde decía, no tan absurdo como enfrentar a la de Guzmán llamando a la ciudad Trujillo, que sería también su padre, el de la idea. Es donde ahí nos presenta el personaje, que es Urania Cabral, una mujer dominicana que regresa a su país natal tras varios años que ella estuvo en Estados Unidos. Urania, en realidad tenía un pasado muy doloroso, relacionado con con el régimen de Trujillo. Y a lo largo de este libro empieza describiendo, narrando su historia ya personal, que ya casi en el último capítulo le dice a su tía el por qué, le cuenta el por qué ella decide haberse ido. Y ya, luego también tenemos este personaje que es el Rafael Trujillo. Es donde toda esa narración habla sobre el dictador Trujillo en sus últimos días de su vida. Y es donde se va narrando sus pensamientos, que se va narrando a través de sus pensamientos y acciones. Considerando que Vargas Llosa pinta un retrato muy detallado de cada personaje a través del carácter y del régimen. También se sabe que Urania Cabral es hija de Agustín Cabral, un importante político dominicano que fue muy cercano a Trujillo. Ya pues durante años de ausencia, Urania regresa a Santo Domingo y se enfrenta a los fantasmas de su pasado. Y en todo el transcurso de este libro, como era cuando su adolescencia, su padre le entregó, incluso cuando su padre le entregó a Trujillo como un acto de sumisión política. Y era como que una traición que marcó su vida para siempre, pues. Y teniendo en cuenta que Rafael Trujillo es un dictador despiadado, obsesionado con el centro absoluto y entre comillas también la lealtad de sus subordinados. Y es donde nos enfocamos y nos damos cuenta que Llosa ofrece y relata una visión muy íntima de la vida, demostrando la crueldad en los momentos de debilidad. Incluso hay donde hay presenta monólogos interior. Y es donde ya pues se va a ir narrando cada historia. Si nos embarcamos en todo el contexto de la historia, podemos hablar que se trata sobre la dictadura y el poder. La novela
habla y empieza a narrar los mecanismos de control y de una dictadura, así como el impacto del poder absoluto en quienes lo detiene, detenta y los que lo sufren, pues. También se sabe que, bueno, La fiesta del chivo es una obra compleja que no solo narra los hechos históricos alrededor de la dictadura de Trujillo, sino que también profundiza en las consecuencias humanas y morales de vivir bajo un régimen muy opresivo como se muestra en esta obra. También se sabe, bueno, embarcando nomás en el contexto de esta historia, en la narrativa del escritor Mario Vargas Llosa, utiliza una estructura narrativa no lineal, sino que está alternado en 3 líneas principales. Uno, sobre la perspectiva de Urania Cabral. Bueno, está la perspectiva de Urania Cabral, los últimos días de Trujillo, también la ejecución de su asesinato. Es donde esta trama permite explorar multifacéticamente el régimen, sus efectos de diferentes niveles de la sociedad dominicana. Y bueno, enfocándonos en la perspectiva de Urania Cabral, uno de los personajes principales de esta obra, es que, bueno, se enfoca en proporcionar a cada lector un enfoque muy personal, íntimo, destacando todas las consecuencias de la dictadura, y también por la que su regreso a la República Dominicana después de muchos años, porque ella regresa ya cuando tenía 44 años, y sus recuerdos, bueno, y es donde al llegar a la República Dominicana después de muchos años, es donde abordan muchos recuerdos traumáticos que ofrecen una visión de opresión y, bueno, en la corrupción. Ya también enfocándonos en los últimos días de Trujillo, bueno, es muy psicológico. Bueno, es donde empieza a narrar la psicología del dictador, mostrando su brutalidad y también la vulnerabilidad que presenta este escritor, mientras como Vargas humaniza a Trujillo obviamente sin tratar de justificar lo que había hecho, o sea, sus acciones, pero es lo que trata de que nosotros como lectores entendamos la complejidad de este carácter, de esa personalidad de este personaje. Ya. Bueno, ahí comienza cuando en el primer capítulo, cuando Urania, bueno, empieza, como les estaba hablando, de cómo Urania, que decían Uri, Miss Cabral y todo eso. Y ella llega a la República Dominicana después de varios años, 35 años, y ella tenía, bueno, no 44, sino era 49. Ya, bueno, ella empieza a decir que ella tenía solo 14 años cuando se fue a los Estados Unidos a estudiar, y bueno, y ahora después de que su regreso tiene 49. Urania era una mujer muy activa, que se mantuvo y siempre ocupada en sus tiempos en los casos legales que atendía en su bufete de abogados en Nueva York, para mantener, entre comillas, su mente ocupada y no recordar su pasado. Su padre era el presidente del Senado y de Agustín Cabral, a quien comúnmente llamaban Cerebrito Cabral, y ahora tiene por cumplir 84 años de edad mientras camina por las calles de Santo Domingo rumbo a casa de su padre, quien no había visto, bueno, durante años. Incluso dice que a pesar de ver de su padre haber estado enfermo, ella nunca iba a visitar, nunca se atrevió a venir a visitarlo. Y bueno, es lo que ya había dado a entender que, bueno, se había roto esa relación desde lo que había sucedido entre ella, bueno, y es donde empieza a recordar su infancia cuando estudiaba en la escuela de monjas de Santo Domingo, y era una muchacha, bueno, muy aplicada, muy inteligente. Luego ya empieza a narrarnos sobre el dictador Trujillo, quien gobernó la República Dominicana por 31 años, y bueno, y era más conocido como Trujillo. Era un hombre cuya mirada, era un hombre que, bueno, era un hombre que tenía una mirada como
muy intimidante, a pesar de que tenía un carácter muy fuerte y con liderazgo tiránico y bueno, excesivo por la limpieza personal, sobre todo el cuidado del cuerpo, algunas cosas también que destacaban eran sobre sus gobiernos, en la cual la ciudad Trujillo era el nombre de la capital durante su mandato, que fue ya, bueno, que surgió porque hubo graves problemas con la iglesia después de un levantamiento que surgió el 14 de junio de 1959. Ya luego casi, bueno, uno de los capítulos que me llamó más la atención dentro de todos fue casi en el capítulo 4, donde Urania sube a ver a su padre, que estaba ya bastante viejo, bueno, ya acaba pues encogido, incluso sin dientes, como suele describir. No puede hablar a la raíz de una embolia que sufrió hace varios años. Y bueno, pero entiende y escucha todo con claridad. Incluso ahí está una enfermera pagada por Urania, lo cuidaba todos los días, pero Urania inmediatamente, al ver a su padre, comienza a recriminarle cosas de lo que era de Trujillo, le recuerda cuando estaba trabajando con el jefe y cuando bueno, por alguna extraña razón que nunca conoció, eh, bueno, lo sacó de su gabinete y se convirtió en un apestado. Cuando sufrió el senador Cabral y cuando hizo para recuperar como fuera la confianza del jefe, el quien había trabajado toda su vida para Trujillo, estaba como desamparado y todo eso. Eh, y es donde Urania le reprochaba, ¿no?, a su papá porque haber sido como un perro fiel para él, ¿no? Y es donde, bueno, él era como que también hablaba sobre que era un mujeriego, o sea, por lo que, o sea, le recriminaba y le reprochaba a su papá por haber sido un perro infiel. Asimismo le preguntaba a su padre, si el jefe se había acostado con su madre, así como lo hacía con las demás mujeres de muchos servidores suyos. Bueno, es donde ahí le recuerda, el caso de la señora de Froilán, la esposa de Froilán, que era un secretario de las Relaciones Exteriores y vecino de los Cabral, que recibía visitas constantes del generalísimo para tener relaciones con su esposa, a expensas de que él mismo complaciera los deseos de Trujillo. Incluso hay una parte donde le reprocha, ¿no? Urania dice: la casa estaba llena de libros. Urania ojea las paredes desnudas. ¿Qué fue de ellos? Ya no puedes leer, claro. ¿Tenías tiempo de leer entonces? No recuerdo haberte visto leyendo nunca. Eras un hombre demasiado ocupado. Yo también. Ahora tanto más que tú en esa época. Luego ya la obra nos va hablando sobre 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 el coronel Johnny Aves, un sapo en cuerpo y alma, pero con una inteligencia muy sagaz. Y bueno, y más que todo, una capacidad extraordinaria para inventarse las torturas más crueles. Comenzaba todo, o sea, comenzó a escribir como a trabajar con Trujillo después de que estuvo un tiempo en México como espía bajo la fachada. Estaba la fachada estudiante. Navegiter, el antiguo director del CIM, pero cuando Trujillo conoció los métodos, gustos y crueldad de Aves, lo nombró director del CIM. Y bueno, era como que él era el coronel Johnny Aves, era muy, como podría decirle, completamente fiel al generalismo. Lo protegía, capturaba, asesinaba o desapareció todo lo que tenía contra que ver con el jefe. Bueno, ya ahí nos empieza, bueno, ambos discutían en la oficina de Trujillo, futuro de los obispos, o tal como lo hizo Fidel. Trujillo decide esperar antes de tomar acciones contra la iglesia,
y es donde nos empieza a narrar también sobre cuando discute con la seguridad del jefe, creen que había conspirado su contra para matarlo, y pese a ello Trujillo, como que decide no desea aumentar ya los depósitos de seguridad, y pensaba que si alguien lo mataba sería alguien de la familia o un militar allegado o gente de confianza de Aves, pues gente de confianza. Luego Johnny Aves, el coronel, se casó con Lupita, una secretaria mexicana, era fea y marimacha, por decirlo así, bueno, lo que describe. También ella le salvó la vida y juntos tenían unos gustos muy sanguinarios y se acompañaban y pues vivían y trataban de sobrellevar la sangre derramada. También el coronel Aves libraba el régimen de sus enemigos, por lo que se las ingeniaba para trabar contactos con ciudades que apenas conocía y con bajos fondos, pero él utilizaba pistoleros, matones, cucheros, prostitutas, que siempre trataban de intervenir en esas operaciones de nota roja, que hacía que las delicias de la prensa, o sea, fueran como que sensacionalistas. Es donde ya casi, ya luego ya también empieza a describir sobre Urania. Le recuerda a los hijos de Trujillo, el galán de Ranfín, el mayor y el progénito, bueno, de quien se esperaba que fuera el asesor de su padre. Pero no fue más que un mujeriego, que bueno, en realidad no era como que era muy gastador. Aparte que el Randam es el más feo y tonto, y Angelita recuerda el escándalo que hubo sobre la violación de Rosita Madomero, que bueno, fue hija de una familia trujillista, quien Rajofit y sus amigos violaron y casi matan. Ahí habla mucho esta obra la, bueno, sobre la política, habla sobre la violencia, violaciones, e incluso hay unas partes donde narra sobre las prostitutas. Ya luego uno de los capítulos que también me gustó fue en el capítulo 10, donde habla la prima, bueno, ahí es donde se trata sobre la prima de Urania, Lucinda. Fue a casa de su tío y bueno, se alegró mucho de ver a Urania. Después de 35 años de no haberla visto, estaba muy sorprendida y le reprochaba el haber que nunca le había escrito nada, pues ni una carta encima le dio. Bueno, en esos momentos Urania recuerda cuando fue enviada con beca Adrián en Estados Unidos a una escuela de monjas poco desde el asesinato de Trujillo, y a la única persona que escribía era Sister Mary, quien le ayudó a conseguir la beca, y bueno, y es donde conoció su secreto. También recuerda lo mucho que estudiaba para poder olvidar poder olvidar y, o sea, como quitar ese hielo que representaba su carácter. Es donde ella, Lucinda, a Urania le contó la muerte del chivo, que bueno, que Johnny Aves, encarceló a su padre creyendo que él había conspirado junto a Antonio de la Maza y compañía para el senador Cabrali, y bueno, amaba junto con Antonio de la Maza y compañía para el senador Cabral, o sea, decía que amaba el régimen trujillista. Por ello, cuando fue excluido del grupo Cerebrito sufrió mucho. Estuvo encarcelado hasta que Bayer decidió sacarlo ofreciéndole un puestillo. Luego, bueno, su fortuna desapareció, abrieron varios juicios en contra de haber sido colaborador de Trujillo, pero nunca lo hallaron culpable. Si no hubiera sido por la pensión que Urania enviaba, hubiera tenido que vivir en un asilo de ancianos. También por su parte, Urania estudiaba en Harvard Derecho, y bueno, después de que trabajó para el Banco Mundial, rechazó una propuesta de matrimonio de un colega suyo, y actualmente es última. Bueno, Urania la molestaban con los hombres. Lucinda, bueno,
un día invita a Urania a cenar en casa de su tía Adelina, su hermana Manolita y su sobrina Marianita. Ya en el siguiente capítulo es donde nos empiezan a describir sobre la reunión social con el generalismo, y es donde asistió Simón y su esposa Dorothy, un ex marine que vivía en la ciudad de Trujillo y un amigo del jefe. Allí comentaron sobre el Cerebrito Cabral, que había caído de la gracia del benefactor porque estaba poniendo como que a prueba su fidelidad y entrega. Y bueno, teniendo en cuenta que bueno, era como que todos los colaboradores habían desconfiado de él, pero bueno, después como que los volvió a cobijar. Simón le preguntó a Trujillo cuál había sido el mayor reto de su gobierno, y este le contesta que fue la invasión de Aitaina, la matanza injusta y bueno, y cruel de muchos haitianos para salvar la República Dominicana de los negros. Luego hay al otro capítulo, el capítulo 12, que también me gustó, fue, bueno, obviamente, porque el chivo ya no era algo personal conmigo, ya no sé, no me agradaba este personaje. Capítulo 12, mientras esperaba que pase el coche de Trujillo, Salvador, alias, bueno, lo apodaban el Turco, medita hacer de sus razones para asesinar a Trujillo. Salvador era de origen libanés, pero devoto católico, y estaba muy molesto por los ataques y hostigamientos del régimen en contra de la Iglesia católica, en especial en contra de los obispos extranjeros, quienes se veían obligados a ocultarse en el convento de monjas de Santo Domingo para protegerse de los constantes acosos de Johnny Aves. Cuando el Salvador manifestó su odio por Trujillo, uno de los curas lo llevó con el obispo italiano, que le enseñó, bueno, una cita de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, es donde en ese momento sale el coche de Trujillo y la persecución inicia. Los conspiradores iban en un coche veloz, adquiriendo especialmente para este día lo que insertaron en el coche del Chivo. No lo hicieron, bueno, los que insertarían el coche del Chivo no lo hicieron, pero eso después pasaron en donde se daba la balacera, y en la confusión de que podían ser cáliz, la dispararon a sus hombres y justamente hirieron a Pedro Livio. El Chivo había muerto, los habían logrado, pero tenían que ir con Pupo Román para que iniciara el golpe. Ya luego también hay una parte del libro donde donde nos describe y nos cuenta sobre en la casa de la tía Adelina, la tía de Urania. No faltaron los reproches contra ella, y es donde recordaron, cuando comenzó la desgracia de su padre. Una mañana salió en un periódico una carta contra el Cerebrito Cabral, denunciado por los fondos políticos cuando estaba en ministro de Obras Públicas. También trata sobre que Cerebrito no cumplía porque los inculpaban y creían que por ser chirinos, los conspiraban en su contra. También su tía Adelina le reprochaba mucho a Urania el por qué, el haber abandonado a su padre sin escribirle ninguna sola carta, o de venir a visitarlo cuando él enfermó gravemente. O sea, porque ellas se enfocaban más en porque como su papá ya está incluso a veces como canonizando, ella no venía, y creo que no entendían como que todo lo que ya había pasado. Y bueno, es donde Urania no solo le dice que era un hombre malo, y que el dinero que le envió, Urania decía que su papá era un hombre malo, y el dinero que le envió para comprarla por todo el daño que él le había hecho a ella. Y ahí es donde Urania sigue relatando, es donde habla sobre la razón por la que había dicho que su padre era un hombre malo y vil, porque cuando Cerebrito Cabral se entrevistó con Manuel Alfonso, el amigo entrañable de Trujillo, le dijo que
que hablaría con el jefe de su casa después de haber hablado con el generalismo. Manuel Alfonso fue a casa de Cerebrito para contarle aquella entrevista como ofrecimiento de su ser más preciado al benefactor, pues. Y ya, pues, justamente después de haber hablado esto del generalismo, Manuel Alfonso fue a casa de Cerebrito para contarle sobre esa entrevista que había tenido, y al ver a Urania, es como que se le ocurrió para que, que ella se podría acostar con Trujillo. Y, ella tenía 14 años, no lo puedo creer. Como ofrecimiento de su ser, de acto de generosidad y entrega y lealtad que le tenía. Y bueno, es donde ya al día siguiente, el padre de Urania, le propuso a su hija asistir a una fiesta al rancho de Trujillo de San Cristóbal. Bueno, y Urania, quien confiaba ciegamente en su padre, creyó que accediendo a esa fiesta sería la mejor manera de ayudar a su pobre padre de su desgracia. Pero lamentablemente no sabía lo que iba a ocurrir. Ya luego hay una parte que, bueno, el último capítulo, el capítulo 14, es donde ya para sigue contando Urania. Dice: Manuel Alfonso contó todos por qué ella decide marcharse de la República Dominicana. Manuel Alfonso vino a buscarme puntualísimo, dice Urania mirando al vacío. El cucu de la salidita cantando a los 8 cuando tocó su tía Adelina, sus primas Lucinda y Manolita y su sobrina Marita no se miran entre ellas. Para evitar que aumente la tensión, la observan solo a ella. Lentes y asustada, Sansón dormido tiene el corropico enterrado en las plumas verdes. ¿Es donde? Dice: papá corrió a su cuarto con el pretexto de ir al baño. Lo sigue una Mariana fría, casi notarial. Bye bye, hijita, que te vaya bien. No se atreve a despedirse mirándome a los ojos. ¿Te acuerdas de esos detalles? La tía Eulalia mueve su puñito arrugado y hace energía en autoridad. Se me olvidan muchas cosas, respondió Eulalia con viveza, pero de aquella noche me acuerdo todo. Ya verás. Y ya, bueno, durante el camino de San Cristóbal, Manuel Alfonso comentaba que Trujillo era muy gentil con las muchachas y que debía de sentirse privilegiada encima de poder estar en su presencia. Y bueno, de su presencia. Y bueno, al llegar a la casa del chivo, cayó en razón de que no había ninguna fiesta y que tendría que pasar toda la noche con el benefactor. Urania tan solo tenía 14 años y Trujillo era mayor de más de 70 años. Ella tuvo que someterse a los caprichos del generalismo, quien no pudo tener sexo con ella porque no podía en ese momento, así que enfadado de toda esa impotencia, la obligó a besarlo y después la violó con sus manos, gritándole cosas horribles que le hacían pensar que la mataría. Bueno, afortunadamente Trujillo no, la corrió de su casa y el chofer la llevó al convento de Santo Domingo. Y es donde Sister Mary puso todo en marcha para que no tuviera que regresar Urania a casa de su padre, y bueno, ella pudiera marcharse a los Estados Unidos a estudiar becada por las monjas. Y ya después de ese suceso, Urania no ha podido estar con ningún otro hombre. Todo lo producen asco. Y bueno, la tía Adelina estaba incluso anonadada y sorprendida por todo lo que le había contado Urania. Y le pide a su sobrina que, bueno, que la perdonara a su padre, que dejara que dejara de vivir en el odio y que tuviera una actitud cristiana hacia su padre, el viejo, ¿no? Urania es donde, pero Urania se siente que se había quitado un peso encima, pues desde que Sister Mary no había contado dicha historia, pero ahora solo deseaba marcharse a Nueva York, volver a trabajar arduamente para no recordar y olvidar de cierta manera la peor dictadura de Trujillo. Y es donde, bueno, ya en el último capítulo, ¿no? Es donde dice: fue terrible, pero me permitió conocer la generosidad, la delicadeza, la humanidad de Sister Mary.
Dice suspirando, sin ella yo estaría loca o muerta. Ya donde casi ya al final, bueno, para el momento de terminar en la página 399, la habitación comienza a hacer su maleta, Urania, pero al poco rato va a sentarse junto a la ventana a ver las estrellas lucientes y la espuma de las olas. Sabe que no pegará los ojos y que por tanto tiene todo el tiempo del mundo para terminar con la maleta. Si Marianita me escribe, le contestaré todas las cartas, decide. Y es donde, antes de eso, no. Yo a ti te voy a querer mucho, tía Urania. Le susurró en el oído y Urania siente que le embarga la tristeza. Te voy a escribir todos los meses, no importa si no me contestas. O sea, le dice eso Marianita. Ya como para terminar esta historia tan realista, tan de Mario Vargas Llosa, de la fiesta del chivo, nos podemos dar cuenta que su estilo narrativo está escrito en tercera persona, porque Llosa utiliza principalmente una narración en tercera persona, el personaje omnisciente, la cual permite una visión más amplia y detallada de los personajes, de los pensamientos de estos, y es donde esa perspectiva que enriquece al lector, porque trata de comprender todos los eventos que se proporcionan. También se trata sobre el monólogo interior a través en los capítulos que se centran en Trujillo y Urania, y bueno, toda esa psicología de los personajes, y en donde esa técnica permite que el lector, o nosotros, podamos entender y bueno, acceder a esos miedos y justificaciones internas a través de los personajes. Y bueno, eso es todo. Solamente me queda invitarlos a que lean La fiesta del chivo del gran Mario Vargas Llosa, y bueno, gracias.